Hola, buenas noches a todas. Vamos a continuar con Proverbios y van a ver qué hermoso está pero bueno, es de mucha exhortación para nosotras como mujeres. Voy a tratar de hacerlo muy fluido, es un tema un poquito extenso y eso que solamente es un solo versículo, ¿sale, hermanitas? Y vamos a leer Proverbios 19:13. Dice: dolor es para un padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. Aquí vamos a estudiar dos formas o dos maneras, hermanas, en las que se abate a un hombre, con dolor y con tormento. O sea, ¿quieres ver destruido a un hombre así con dolor y que esté atormentado el pobrecito? Bueno, pues vamos a ver hoy estas dos maneras. La número 1 es tener un hijo necio. Y el número 2, una esposa irritante. Y bueno, vamos a comenzar con el punto número 1. ¿Qué es tener un hijo necio? ¿A qué se refiere con tener un hijo necio? Bueno, la palabra necio viene de la palabra hebrea kisil, que significa tonto, bobo, fatuo. Fatuo es que está lleno de presunción, de vanidad infundada y ridícula, ¿no? Esos chicos que solo piensan en la vanidad, o los niños, ¿no? Vanidad, ropa, etcétera, así, ¿no? El mundo, canciones, fiestas, se la pasan en redes sociales, etcétera. Y por lo tanto es un insensato, que también es parte de esta palabra necio. Este insensato es que muestra imprudencia. O sea, este joven o jovencita, niño, niña, pues son imprudentes, inmaduros. Bueno, los niños es más creíble, ¿verdad? Más pasable, por supuesto, pero en jóvenes, pues ya no. Entonces en ellos se demuestra esta imprudencia, inmadurez en sus actos, son inconscientes e irresponsables. Y bueno, pues esto es lo que va a traer dolor a un padre, ¿no? Entonces, si tú no los educas desde niños, pues va a haber repercusiones en la juventud y en su adultez, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotras como mujeres en nuestro papel de madres, hermanas? Bueno, pues educarlos. ¿Y cómo? Me vas a decir, ¿cómo puedo educar a mis hijos? El Señor nos ha hablado en varios versículos, vamos a retomar un poco, vamos a hacerlo fluido. Entonces, Proverbios 13:24, hermanitas, dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Si tú eres una mami que no castigas a tus hijos, lo estás aborreciendo. O sea, si tú te rehusas a disciplinarlo, dice Dios que lo estás odiando. Aquí dice su palabra eso, ¿no? Mas dice que si lo corriges desde temprano, entonces verdaderamente lo amas. O sea, si tú sí lo disciplinas, platicas, les das como se dice, sus pediátricas nalgaditas, lo estás amando verdaderamente. Entonces, ¿cuál es el primer punto, hermanita? Que cuando dice esta parte, más el que lo ama desde temprano lo corrige, aquí desde temprano significa que vas a estar al tanto de todas las conductas que tu hijo o hija tengan, con diligencia. O sea, apenas ves que hace un berrinche, que tiene una mala actitud o algo, vas a platicar con él. Aquí cuando dice desde temprano lo corrige, ¿verdad? Es con advertencia, con razonamiento. Así te lo sientas, a ver, mi amor, no hagas esto no es correcto, le explicas si hay un versículo sobre ese tema. Pero si tu hijo no te obedece la próxima vez a la primera, pues tienes que castigarlo ya con vara. Por eso dice en Proverbios 29:15, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Fácil no es, hermanas, porque somos muy emocionales nosotras y estamos de buenas, ay, mi chiquito, hay que dejarlo, si estamos de malas casi los matamos, ¿no? Por decir un ejemplo. Pero bueno, recuerden, hermanas, que es muy importante lo que dice Proverbios 17:21, ¿no?
vamos a leerlo ahí 2 versículos antes, dos capítulos antes. Proverbios 17:21 dice: el que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. ¿Qué significa esto, hermanas? Que los primeros en cosechar los frutos de una buena o mala educación son los padres, ¿verdad? Por eso dice el que engendra al insensato. O sea, si tú estás educando a un insensato, o sea, lo tuviste y lo estás criando así, insensato, necio, sin educación, sin nada, pues para tu tristeza, dice aquí, lo estás engendrando, ¿verdad? Entonces, tú, mamá, tú vas a ser la primera, y obviamente tu esposo, en cosechar los frutos de tu mala educación, por no querer estar ahí al tanto, por no querer obedecer al Señor y disciplinarlo. Al mismo tiempo también vas a cosechar, si tú realmente los educas de esa buena cosecha. Entonces no debemos de ser sentimentalistas y dejarnos llevar, como les dije hace rato, ¿no? Ay, el pobrecito. Ay, no, es que a mí no me educaban así. O a mí se me hace eso muy cruel. O el psicólogo no dice eso, etcétera, ¿no? ¿Qué significa? Que entonces nos creemos más sabias que Dios, ¿no? Y vean, si no obedecemos al Señor, hermanas, así voluntariamente, si tú estás oyendo esto y no vas a disciplinar a tu hijo, no lo vas a corregir, no lo vas a educar como el Señor quiere, entonces estamos voluntariamente desobedeciendo su palabra. Y estamos exaltando nuestra voluntad como si fuéramos mejores nosotras, ¿no? Sobre él, creyendo que nuestras decisiones están muy por encima de lo que Dios dice. Recuerden que el Señor es el que conoce el corazón y Él sabe de qué manera hay que educarnos y educar a nuestros hijos. Entonces, si tú te crees así, superior, presunción, altivez y todo, vas a cosechar lo que estás sembrando. Fíjense, si nos vamos a Proverbios 16:5, dice, espérenme, me pasé. Proverbios 16:5. Abominaciones a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. O sea, si tú te crees por encima, no, yo no voy a educar así a mis hijos porque yo tengo una mejor estrategia, ¿verdad? Entonces, eso es horrible delante del Señor, es una abominación porque te crees mejor que Él, te crees superior que Él. Y dice aquí que no vas a quedar impune, o sea, no va a quedar sin castigo. Y uno de esos castigos es, como ahorita vimos, Proverbios 17:21, ¿no? El que engendra y el que tiene hijos y no los disciplina, pues va a tener esa tristeza. O sea, tu consecuencia va a ser que vas a cosechar que tus hijos sean, pues, malos hijos, necios, ¿verdad? Y va a haber tristeza en tu hogar, va a haber dolor. A tu esposo lo va a afligir muchísimo ver esa situación. Fíjate, muchas veces, la mayoría de las veces en los hogares, el esposo no está en casa. Tú estás en casa. A ti te corresponde la educación de tus hijos. Cuando llega tu esposo, por supuesto, son un equipo ambos, ¿verdad? Pero tú eres la que estás mayormente con él. Entonces, en ti cae esta responsabilidad, ¿no? Entonces, si no los educas así, mis amadas hermanas, pues después no te quejes, ¿sale? Entonces, como estábamos viendo ahorita en Proverbios 29:15, donde dice que la vara, o sea, ese azote que le vas a dar, y la corrección, que es esta palabra corrección, es de palabras que tú vas a platicar porque no tienes que hacer tal cosa, hijo o hija, van a dar la sabiduría. Ambas dan sabiduría. Tanto el que tú platiques y cuando no entiendan, pues le das su pediátrica nalgadita, van a dar sabiduría. Pero el muchacho consentido, hermanas, ese muchacho consentido o muchacha consentida o niño o niña va a avergonzar. ¿Por qué? Porque tú muchas veces lo dejas por su cuenta. Le das licencia absoluta de que haga lo que quiera, ¿verdad? Y la vergüenza va a ser el
el fin para estos padres que no ponen límites, hermanitas. Entonces, no permitas a un chico, a una chica, a un niño, a una niña consentidas que quieren hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Vamos a ir a otro versículo, Proverbios 23:13 dice: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. O sea, el niño, el jovencito va a sobrevivir al castigo. O sea, y con ello vas a evitar una muerte prematura, hermanita, comprende. O sea, por esas conductas pecaminosas que él va a ir adquiriendo si no lo educas, ¿no? Al rato va a ser un jovencito noviero, muy mujeriego, alcohólico, drogadicto, asesino, estafador, asaltante. Lo peor, ¿por qué? Porque desde chiquito no educaste, no estuviste atenta. Que llegó con un lapicito, con un sacapuntas. A ver, hijo, ¿de dónde sacaste esto? O hija, ¿verdad? Eso no es correcto. Y empiezas a hablarle, empiezas a razonar con el niño, con la niña, con el joven. A ver, ¿por qué tanto tiempo en el celular? ¿Por qué tanta vanidad? Eso no es correcto. ¿Que quieres un pantalón nuevo otra vez, una blusa? Pues no, aunque tenga el dinero, no, porque ya te estás yendo a los extremos. En fin, podría darles muchos ejemplos, ¿no, hermanitas? Pero yo creo que ustedes saben las conductas y si se sienten ahí que está una alarmita diciendo, no, eso no es correcto, ponte a orar y que el Señor ponga esas palabras en ti, pero corrige desde temprano, porque entonces demostrarás que amas a tu hijo, que amas a tu hija. Sé esa ayuda idónea, hermanita, para tu esposo. Esa mujer que educa a sus hijos para que no atormenten a tu varón. Cuando lleguen y luego ya tú le das las quejas, ay, es que la escuela va mal, es que mira, no arregla su cuarto, mira qué grosera es, mira esto. Todo eso es el resultado de una mala educación, ¿verdad? Entonces, sé un equipo con tu esposo. Fíjate, nos vamos a ir a Eclesiastés 4:12. Yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Aquí la tercera, esta tercera parte, ¿verdad?, es el Señor Jesús. Si el Señor Jesús está en medio de ti y de tu esposo, difícilmente van a ser derribados. Entonces ponte de acuerdo con tu esposito en la educación y, como te decía, tú sé esa ayuda idónea. Tú tienes que estar preparada en la palabra para saber cómo educar a tus hijos, qué hablarles, no estar con sentimentalismos como te decía. Ay, no, pobrecito. Porque el Señor aquí no está diciéndote, pobrecito, mira, no, pásale una, pásale dos, pásale tres, no, ¿verdad? El Señor es muy claro, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. El muchacho consentido avergonzará a su madre. Tú sabes que es un consentido, ¿verdad? Que te hace berrinches, que no te obedece, que al contrario, ¿verdad? Hasta ¿cómo se dice? Te retan, ¿no? A ver hasta dónde llegas, ¿no? Y se burlan. Yo he visto muchos niños así, hermanas, en la calle, ¿verdad? Entonces, obedece al Señor. Hay que obedecerlo de verdad. Y bueno, ahora vamos a ver la segunda parte del versículo, hermanitas, que se llama directamente con nosotras. Les voy a leer todo el versículo completo. Dolores para su padre el hijo necio. Y viene la segunda parte, y gotera continua las contiendas de la mujer. Vamos a ver aquí nuevamente esta segunda cosa o segunda forma, más bien, en que convierte la vida de un hogar en algo miserable, hermanas. Y es una mujer peleonera. Aquí dice gotera continua. ¿Sabes que una gotera puede dañar o debilitar un concreto, o muebles, o desprender los pisos, o producir manchas, etcétera? Puede destruir muchas cosas. Una gotera que está ahí continua. Tan solo si tú en tu casa alguna vez has tenido una gotera, no te es agradable, ¿no? Ay, ya quieres que se calle, no deja ni dormir ni descansar, que está duro y duro.
aunque sea muy suave, ¿no? No, es muy molesta esa gotera. Bueno, pues es lo mismo aquí, esa mujer que no pasa por alto la ofensa, hermana, que no cede y que solo reprocha y reprocha continuamente los errores pasados, que se enoja con facilidad, que no perdona, es soberbia, no siempre está con su cara enojada, nada le parece bien, está dominada por su rabia y se muestra amenazante y agresiva, siempre está a la defensiva. No le puedo decir nada porque ya se enojó, ya se alteró. ¿Conoces a alguien así? ¿O te identificas? Fíjense, hay 2 versículos muy similares en Proverbios 21:9 y 25:24. Y bueno, les voy a leer el 21:9. Dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. O sea, es tan difícil para un varón o para cualquiera, ¿verdad? Vivir con una mujer siempre peleonera. Entonces, ahorita van a ver, hermanas, que el Señor nos va a hablar. O sea, si eres así, es que solo piensas en ti. Estás centrada en ti misma. Solo quieres que se cumplan tus caprichos e intereses. Exiges y demandas. Suelta ya o te vas a quedar sola, de verdad te lo digo. Vas a destruir a tu varón y tus hijos. O te pueden dejar, te pueden abandonar porque no van a soportar ese comportamiento. Por eso dice aquí, ¿no? Como les estaba leyendo Proverbios 21:9, que es mejor vivir en un rincón, o sea, lo más alejado, aunque sea en un rinconcito, que vivir contigo en un lugar muy grande, espacioso, bonito, toda una maravilla. No, se van a ir. Tú los vas a alejar. Recuerda lo que dice Proverbios. Dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruyes. No seas una mujer necia, no educando a tus hijos, como la primera parte del versículo. Y número 2, siendo peleonera, rencillosa, enojona. ¿No? Tal vez estés amargada, tal vez te lastimaron, pero no te puedes ir cristiana si no has perdonado, porque el Señor nos perdona para que nosotros perdonemos, hermanas. ¿No? Y si no eres hija de Dios y tú no lo has recibido en tu corazón, el Señor siempre te espera con los brazos abiertos para que vayas y Él pueda sanar tu corazón. Solo necesitas de Él, de su presencia, de su comunión, obviamente recibirlo en tu corazón como tu Señor y Salvador, ¿verdad? Pero Él es el único que puede hablarte, restaurarte con su palabra. Fíjense, vamos a ir a Hebreos 4:12 rápidamente. Está ahí adelante de Filemón, Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta es la traducción de mi Biblia Reina Valera, ¿verdad? Te voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. En pocas palabras, hermanitas, la palabra de Dios te deja en claro si tus pensamientos e intenciones son buenas o si son malas. Conforme tú estás en la palabra del Señor, el Señor te va hablando qué hay en tu corazón. Te va mostrando, ¿sabes qué? Hija, estás muy amargada, estás muy mal, ¿verdad? A veces podemos aparentar que estamos en Cristo, vamos a la iglesia y todo, pero tus actitudes, tu obediencia, todo
demuestra si realmente obedeces, si realmente eres hija de Dios, si estás comprometida con Él o si no lo estás. Entonces, como te comentaba, solo su palabra, hermanas, entre tú más tiempo pases orando, platicando con Dios, leyendo su palabra, estudiándola, poniéndola en práctica, va a ayudarte y va a dejar al descubierto todas tus intenciones falsas de creerte que estás muy bien, que tú estás muy bien, que no eres enojona, que no eres rencillosa, que es porque los demás se lo merecen. No, el Señor te va a dejar al descubierto. Va a poner esas partes invisibles, visibles, para que las veas, ¿verdad? Porque su palabra nos juzga, hermanitas, nos discierne nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Te va a revelar, te va a mostrar verdaderamente lo que hay en lo profundo de tu corazón. Va a mostrar esas heridas y el Señor las quiere sanar. Así que arrepiéntate y deja que Él te sane. Ten una verdadera relación con Él. Fíjate, si tú tienes esta relación de orar y de leer, vas a crecer en conocimiento cuando apliques lo que el Señor te dice, ¿verdad? O sea, si el Señor es amor, tú vas a dar amor. Pero si no aplicas lo que el Señor te dice, solo va a ser un conocimiento vano. Es, por ejemplo, ahorita que estamos leyendo Proverbios. Tú puedes ir a la iglesia y servir en la iglesia y tus hijos sirven en la iglesia y todo muy lindo, ¿no? Pero si tú no estás obedeciendo lo que el Señor te está diciendo aquí, que va a ser un dolor, un tormento, que tu esposo vea a ese hijo que es necio, esa hija necia, rebelde, berrinchudo, consentida, y que tú no estás haciendo nada. Eso no le agrada a Dios, ¿verdad? Ese conocimiento que tú tienes, porque tú te puedes saber este versículo y todos los versículos, pero si no lo pones en práctica, solo es un conocimiento vano, que a Dios no le sirve para nada. Pero si tú lo pones en práctica, te conviertes en una mujer sabia, que estás creciendo en conocimiento. ¿Por qué? Porque lo estás aplicando y Dios te va a respaldar y Dios va a guardar a tus hijos, ¿verdad? Para que no sean esos hijos, como habíamos visto, que pues se vuelven pues malvados, con vicios y todo. ¿Por qué? Porque no tuvieron una educación desde pequeños. Te lo digo de verdad, hermanita que me escuchas. No sabes cuántas consejerías de hijos adultos, jóvenes, rebeldes, que golpean a sus papás, que los amenazan de muerte, que les quieren quitar sus bienes, que son groseros y manipuladores. De verdad, no tienes idea. Y cuántas veces les decimos que los eduquen, que no les permitan ya la entrada a su casa si ya son mayores de edad. No obedecen. Hemos llegado al caso, hermanas, de verdad que los golpean, han intentado matarlos. Pero no entienden, hermanita, de verdad. No obedecen la palabra del Señor. Ya deja que no nos entiendan a nosotros o no nos crean. No creerle al Señor, pues estás en un camino de desobediencia. Pero cuando obedeces a Dios, estás en camino de obediencia. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que Él se va a manifestar a tu vida. Y te va a mostrar, como te decía, lo que haces mal con los que te rodean. Y a su vez te va a mostrar con mucho cariño y amor lo que tienes que cambiar. Así con mucha misericordia, con mucha gracia. ¿Verdad? Fíjense, les voy a platicar algo rapidísimo para que me entiendan lo que es gracia. Me pasó esta semana, y no en mi vida, más bien en la vida de otra personita, pero fue tan hermoso, hermanas, porque el Señor me mostró cómo Él puede mover un corazón para que otra persona tenga aprobación, tenga favor. Fíjense, recuerdan que hace tiempo les había comentado que tengo 2 pequeños que tienen discapacidades intelectuales diferentes. Uno de ellos tiene autismo, ¿no?
Entonces, pues con él utilizo unas estrategias de enseñanza diferentes que de los demás, algunas actividades didácticas diferentes, pero sí me llevan más tiempo, ¿no? Me comprometo para que aprenda, entonces soy como muy dedicada para que aprenda e iba muy bien el niño. De repente, a partir de diciembre, empezó, antes de las vacaciones, un poquito como a ya no ser su mami tan, em, eh, ¿cómo se dice?, responsable, ¿no? Entonces luego no me llevaban las tareas, etcétera, no cumplía. Entonces ya ella se justificaba, no, es que esto, lo otro, tal. Bueno, así ya platicaba yo y la animaba a que siguiera al tanto, porque si no, pues su hijo no iba a avanzar. Empezó enero y igual seguía así con situaciones. El caso es que tuve que quitarle su pieza para el recital de piano y ponerle otra, porque ya estaba echando a perder esa pieza. Ya estaba toda viciada, ¿no? Y nosotros tenemos nuestro recital de piano a principios de marzo. Entonces le dije, ¿sabe qué, señor? Le voy a quitar la pieza a su hijo y le voy a poner otra, porque ya no hay manera de corregirla. Bueno, le cambié la pieza y le pedí por favor que otra vez fuera pues responsable en mandar las tareas, en que le pusiera a Ángel las estrategias de aprendizaje en casa que yo le había puesto, que lo apoyara, ¿no? Su mami siempre ha sido de verdad, muy responsable. Pero bueno, yo había visto que su mami se empezaba a justificar mucho, ponía muchos pretextos. Yo así lo sentía, hermanas, ¿no? Y fíjense que antier, el martes, estaba yo apurada haciendo cosas y me llegó un mensaje con una tarea que le pedí y la mandó mal. Entonces le dije, no, sabe que está mal, mira, sí, no leyó las indicaciones, tal y tal, y bueno. Y en eso se empezó a justificar. Y de verdad, hermanas, que yo dije, ya, hasta aquí. Ya no voy a dedicar tanto tiempo porque no está cumpliendo, ¿no? Hermanas, así yo dije, no, ya no. Ya hasta aquí se acabó, voy a hacerle como con los demás, 2 veces a la semana, sí, pero con este pequeño casi diario hago algunas estrategias para que no se le olvide, ¿no? Que retenga esta memoria, todo lo que conlleva a tocar una pieza musical frente a un público de manera correcta. Entonces requiere de practicar y yo estar supervisando prácticamente diario. Entonces yo dije, no, ya no. Entonces estaba haciendo mis actividades, hermanas, cuando de repente voy a tratar de no llorar, hermanas, porque incluso se lo platiqué a mi esposo y es algo que es tan impresionante, porque literal era la voz del Señor diciéndome, ella se está esforzando, está tratando de cumplir. Y hermanas, cuando escuché eso, me quebrantó, me senté en la sala y así empezaron a rodar mis lágrimas, porque en el mensaje cuando ella me decía pues que no lo había mandado bien, que intentaba, pero que tenía otras situaciones, ¿no?, de trabajo, entonces el Señor me mostraba que era verdad lo que ella me estaba diciendo. Yo de repente pensé que eran, pues como les decía, ¿no?, pretextos. Y el Señor así, ¿no? Literal, ella se está esforzando. Ayúdala, ¿no, hermanas? Y de verdad fue tan hermoso. Porque además al mismo tiempo, después de que terminó eso, me dijo el Señor, así como yo he tenido gracia contigo, quiero que ella tenga gracia de ti. Y bueno, pues ahí sentada en la sala, ya me puse a escribirle, le dije que no se preocupara, que yo también iba a tratar de ser más explícita. Y después me dijo, no, sí entiendo, pero el tiempo, ya me empecé como a explicar más. Y y bueno, hermanas, a lo que voy en esto es que a veces no entendemos lo que es esa gracia. Yo pude comprender que el Señor tiene gracia y tiene misericordia de los que Él tiene misericordia, ¿no? Como dice en Éxodo, tendré misericordia del que tenga misericordia. Entonces, esta mamita de este niño no conoce al Señor. Oro porque conozca al Señor, ¿verdad? Oro porque yo le he hablado del Señor. Ella tiene su religión, pero bueno,
oro para que verdaderamente conozca a Cristo y le entregue su corazón. Pero el Señor me mostraba que Él tiene gracia de ella. Y fíjense, hermanas, movió mi corazón el Señor para que yo la ayudara, ¿verdad? Para que ella tuviera ese favor de parte mío de seguir con su hijo diario. O sea, pude ver el Señor cómo me movió, o sea, cómo Él verdaderamente, hermanas, tiene influencia divina en nuestros corazones y en los corazones de los demás. Y en lo que voy a esto es que tú como mujer, si tienes dificultades en tu casa, con tu esposo, en tu trabajo, lo que sea, Dios puede mover el corazón de esas personas para que tú halles gracia en sus vidas, ¿no, hermanita? O sea, esa gracia significa, fíjense, investigué y gracia significa influencia divina sobre el corazón de otra persona. E incluye aprobación, favor, gozo. O sea, a la otra persona tú le puedes caer mal y no te quiere ayudar o lo que sea, y el Señor influye, o sea, de manera divina, porque el Señor es así, sobre ese corazón y le dice, no, no seas así, tal, así como lo hizo conmigo, hermanas. O sea, ¿puedes creerlo? O sea, yo pude ver literal la gracia que el Señor quería en esta mamita, ¿no? No siendo aún su hija, seguramente lo va a hacer, pero el Señor mostró, así movió mi corazón diciéndome, ella lo intenta, ella se esfuerza, ¿no? O sea, fue tan impresionante, hermanas, no les puedo describir lo que sentí, bueno, lo que el Señor me habló y lo que sentí, mostrándome así ampliamente el Señor, así como he movido tu corazón, yo he movido los corazones de otros, ¿no? Para que tú también halles gracia. Y esto a su vez, hermanas, para que yo se los pueda explicar, para que puedan entender que en cualquier situación que tengan, oren al Señor y díganle, Señor, derrama de tu gracia en mi vida. Que yo halle gracia con ese jefe, con mi esposo, con las personas que tú quieres que tengas tú ese favor, esa aprobación, que te suban el sueldo, no sé, ese maestro que te hace la vida de cuadritos y que Señor ora, Señor, que yo halle gracia delante de los ojos de ese maestro para que sea justo. En fin, ¿no, hermanas? Y vean, vamos a leer Hebreos 4:16 para terminar. ¿Y por qué voy a este versículo? En lo que lo buscan, hermanitas. Porque si tú eres una mami que no ha cumplido con tus obligaciones de educar a tus hijos, o si has sido esa mujer rencillosa, peleonera, y a veces ya te sientes tan mal, porque hay un tiempo así me sentí, hermanas. Yo literal era súper agresiva con mis hijos, era demasiado estricta, demasiado, y con mis alumnos, mucho tiempo con algunos fui demasiado mala, me refiero a que quería disciplina excesiva, de verdad. Y como esposa también hubo un tiempo que estuve mucho tiempo enojada y era contenciosa, peleonera. Y sabes, a veces no me quería acercar a Dios porque me sentía muy mal. Pero en un momento el Señor me habló en Isaías 54:8, y creo que ya les había comentado que el Señor me decía, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Entonces esa palabra que misericordia eterna, yo sabía que aun como hubiera yo sido, el Señor iba a tener misericordia de mí y me acerqué a su trono de la gracia. Vamos a leer Hebreos 4:16 y dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando yo me acerqué al Señor, hallé gracia, y después hallé gracia delante de los ojos de mi esposo y con las personas con quien yo pude haberles hecho mal, en algunas, ¿verdad? Entonces, si tú sientes que no has hecho lo correcto, ve con el Señor, ve a su trono con total arrepentimiento
así, Señor, la regué, no tengo perdón, pero el Señor derrama de su gracia, de ese favor, ¿no? Al Señor nadie mueve su corazón, solo basta, y bueno, no lo mueve otra persona, tú lo puedes mover con tu arrepentimiento, siendo sincera y honesta. Y vas, por eso dice, acércate con total confianza, ¿verdad? Aquí dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente, o sea, acércate confiadamente al trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Se cuenta que tu esposo ya te alucina, ya no quiere nada contigo, tal. ¿Te has dado cuenta que la has regado? Entonces va, Señor, me arrepiento. Sé que he hecho mal, Padre, muy mal. Dame gracia delante de mi esposo. Mueve su corazón, Señor. Influye de manera divina sobre su corazón para que yo encuentre aprobación delante de Él. Nuevamente que Él pueda volver a confiar y que el esposo diga, ok, vamos otra vez a darle otra oportunidad. Como les digo, este ejemplo que hizo conmigo el Señor con esta mami, ¿no? Que dije otra vez, y de hecho ayer me tocó darle clase al niño, y lo hice otra vez con esmero, hermanas, y dije, sí, Señor, yo sé que tú me has dicho que ella lo está intentando, y yo voy a hacer lo que sea de mi parte para apoyar a este pequeño, y así lo seguiré haciendo, y pido al Señor que si he sido injusta en otros lados, o como sea, Él siga moviendo mi corazón con los que han de ser sus hijos, e inclusive con los que no, ¿verdad, hermanos? Porque yo no sé, nosotros como hijos debemos de mostrarnos como hijos y vestirnos como escogidos de Dios, dice, ¿verdad? Santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad. Eso se refiere con toda la gente, ¿verdad? Para que glorifican a nuestro Padre que está en los cielos, hermanas. Entonces, acércate. Si no has sido una mamá como el Señor nos ha enseñado hoy, ya tienes hijos grandes y no los educaste nada, acércate al trono de la gracia. Acércate. ¿Para qué? Para que alcances misericordia y halles gracia delante de esos hijos que a lo mejor ya te hacen la vida de cuadritos, o la gente, no sé la situación que estés viviendo, pero en el aspecto de los hijos, para que ellos puedan volverte a escuchar, los puedas orientar, pero no olvides todos los versículos que vimos, hermana. Disciplínalos, corrígelos. Y si son mayores, adultos, ya no los vas a corregir con disciplinarlos, pegarles, algo así. Necesitas acercarte al Señor y necesitas consejería, pero necesitas obedecer, porque hay muchas personitas que no obedecen y siguen recogiendo esa cosecha, hermanas, ¿verdad? Y bueno, hasta aquí lo dejamos, ya es un poquito tardecito, pero espero de verdad que pongamos, y digo pongamos porque también me incluyo en práctica, en obediencia, el de educar a nuestros hijos y el de no ser goteras continuas con nuestros esposos. ¿Para qué, hermanas? Para que ellos no paguen ese dolor, ¿verdad? Esa tristeza en el hogar. Porque qué horrible, hermanitas, qué horrible es convertir la vida de nuestro hogar en algo miserable. Más bien que nuestro hogar sea un pedacito del cielo. ¿Sale? Que Dios las bendiga a todas. Bendiciones. Bye.